No. Listo. Ya, ahora sí. ¿Qué vamos a hacer ahora? Antes lo leíamos a un punto, ¿no es cierto? Ahora vamos a parar en el segundo punto. Por ejemplo, acá hay un punto, vas a ir leyendo hasta que encuentre un segundo punto. Por ejemplo, en este caso hasta acá. Y vamos a cambiar de lector. ¿Se entendió? ¿Sí? Profesor, una pregunta, ¿está presentando su pantalla o ¿No les he presentado? Ya, ya, ya. por qué no se ve su pantalla? Ah, ya, ya, perdón. Profesor. Perdón. Mira, sí. Ahora sí creo, sí, sí tienen razón, van a disculpar. Y ahora sí, ¿qué están visualizando? ¿Se mira o no se mira? ¿Me escucha? Ahora sí se mira, profesor. Ya. Otra vez entonces voy a explicar. Antes leíamos hasta un punto y se cambiaba el lector. Ahora van a ser hasta el segundo punto y recién se cambia el lector. Por ejemplo, este el primero que se lea va a ser hasta este punto, pero igual va a seguir al siguiente punto. Por ejemplo, hasta acá. Todo eso y lo anterior. Y recién va a cambiar de punto. Perdón, de lector. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Sí o no? Ok, profesor. 2 puntos, cada 2 puntos. Sí, en el segundo punto, vamos a decir, si hicimos cada 2 puntos, segundo punto. Profesor, el niño se salió. Seguro el internet está fallando, pero ahorita entra seguramente. Profesor, no me visualiza mi cámara, es que estoy bien, parece que estoy con cámara prendida, pero no sé por qué no se visualiza. No estás comprando la cámara prendida, tu cámara está apagada. ¿Ya? Hasta que nosotros vamos a seguir, no tenemos que leer. Ya entrará Eira. ¿Listo? ¿Se entendió, no es cierto? ¿Sí o Sí, no? profesor. Ya, entonces yo empiezo. La península ibérica, primitiva etnografía peninsular. A mediados del tercer milenio antes de Cristo, se desarrollaba en el sur de la península una cultura de jefes de tribu lo suficientemente ricos como para hacerse construir tumbas monumentales. Poco después llegaba a las comarcas en Almería una oleada de navegantes orientales que aportaron la metalurgia del cobre y la religión megalítica y, en el segundo milenio, nuevos influjos civilizadores, quizás relacionados con Creta, llegan al país. Va a comenzar, eso me olvidé decirles, va a ser ahora Danilo y después Amanda. Los pueblos peninsulares alcanzan entidad mediterránea, podríamos decir internacional, ante la demanda de estaño por parte de los países de Oriente, indispensable para la aleación del bronce. La necesidad acuciante de un tráfico de materiales primas provocará con el tiempo el establecimiento de factorías y colonias. Sí, ya está, ya está. Se ha convenido en designar un poco de rutinariamente a los primeros habitantes conocidos de la península con el nombre de iberios. ¿Dónde está? A ver, un momentito. De iberos. Nombre citado por primera vez en un poema del romano Rufo Feste y el Orae Maritime. Podemos admitir esta designación convencional para unas tribus que en todo caso no constituían un pueblo racialmente homogéneo y que ocuparon extensas comarcas durante la época de introducción del cobre y del bronce en la península. Ya tenemos una estatuilla.
Adama de Elche, ahora capital del arte escultórico ibérico. Aparece centrada en el influjo artístico griego y fenicio, que se han comido una letra, fenicio. Posiblemente en una comarca donde confluye la proyección colonial de ambos pueblos. ¿Dónde quedaba la península ibérica? Actualmente, ¿qué países están conformadas la península ibérica? Les mostré en el mapa. ¿Recuerdan o no? ¿Recuerdan o no recuerdan? ¿Sí o no? No, Díganos. pues no me acuerdo. Ya, Por es eso no me acuerdo. España y Portugal. Esa es la península ibérica. A juzgar por las confusas noticias facilitadas por los autores griegos y romanos, los íberos residían en el litoral mediterráneo desde Andalucía hasta el Golfo de León, penetrando luego en el interior muy profundamente, hasta lugares como la cuenca del Ebro, cuyo nombre actual parece derivar precisamente de Iberus. Eran tribus sedentarias que vivían en aldeas, algunas sin murallas, rodeadas de campos de cultivo. Se regían por la propiedad privada y clases sociales basadas en la edad, la jerarquía y la estirpe. Una de ellas, la sacerdotal, menos preponderante que entre los galos y de la que también participaban las mujeres. Se cortó el internet de nuevo. ¿Qué pasó? Ya, tío, ¿me escuchas? Sí, ¿qué pasó, Amanda? Pero no le toca a Amanda, le toca a Amanda. ¿A quién le A, toca? a usted, profesor. Yo ya terminé. ¿No me han escuchado? No creo, porque yo ya se lo escuchaba. Creo que Daniel le va yendo más a Daniel. Perdón, su internet parece que está fallando. Sí, está fallando últimamente el internet. Ya, entonces, sigue Amanda. El derecho indígena. Profesor, no sé qué está pasando con mi internet y se me está yendo, pero después vuelve. Sí, Profesor, sí. ¿dónde me quedé? Ya, sigue acá, sigue acá. Ya. Sí El está. derecho indígena era entre los galos y de la Era. era consuetudinario y popular, y la familia monógama en general, practicaban la hospitalidad de tribus, pactaban unas con otras hospitalidad y las tribus pactaban unas con otras para defenderse contra un enemigo común. Si bien existía entre ellas mucha desunión y particularismo, la cultura ibérica se manifiesta por cierta personalidad con alfabeto propio, variedad de lenguajes y higiene artístico, evidente en su cerámica. ¿Profesor, me escucha? Sí. La cultura ibérica se manifiesta con A ver, cierta Amanda. A ver, ¿qué estás haciendo? A ver, dime. Sé franca, ¿qué estás haciendo? profesor, le estoy mensajeando a mi tía Evelyn porque no entra la ley en clase. Ya. Entonces sigue la lectura. Estás de acá. Aquí profesor, disculpe. Aparece, está bien elaborada, con decoración en pintura negruzca o en colores pardo o vinoso. Negruzca o en colores pardo o vinoso. A veces con toques blanquecinos. La cerámica numantina puso además
otro colorido. Usó, además, otro colorido en su decoración. El primitivo pintor ibérico parece que si no enfocara la realidad directamente, sitio a través de lo que le sugiero, las representaciones de la vida real sugieren las representaciones de la vida real que mira en la cerámica de importación. Ya creo que está ahí ya. Sí, tío, ya señora Leia. Ya, lee de acá, desde acá y dan lee. Ahora, ¿me has escuchado cuando he dicho que después de 2 puntos empezamos a cambiar el lector? Es decir, llegas a un punto y llegas al segundo punto, se cambia de lector. Es decir, acá en tu caso, hasta acá. ¿Ya? Es característica de esta cerámica la estilización elegante, curvi, elegante, elega- elegam- elegam- elegantemente, curvilínea. Por lo demás, e- en ella la epigrafía alterna con el arte. A principios del primer milenio anterior a nuestra era, o sea, en la etapa final del bronce europeo, los celtas pueblan Occidente y poco después, hacia el siglo 8. 8 antes de Cristo, van penetrando en la península, asentándose con preferencia en el tercio septentrional de ella. Poseían una civilización, sí, está bien. Poseían una civilización bastante superior. Utilizaban caballos de tiro y de silla. Y además de buenos agricultores y ganadores, eran también excelentes metalúrgicos. Aunque no fueron los primeros que aportaron el hierro a la península, lograron anticipárseles los pueblos mediterráneos colonizadores, fenicios y griegos. Contribuyeron a su difusión por el interior del país. Otro, está mal su internet de Danilo. Ya, yo voy a seguir, ¿ya? No, a ver, ¿quién toca? Mejor sigue Amanda. Profesor, ahora sí me escucha bien, ¿no? Sí, sí, sí. Ya. Toda gente tenía su villa ¿Ah? o betría. Desde El bet, acá, ¿desde dónde estás leyendo? Desde acá tienes que leer. profesor, yo digo que está en entidad. No, yo me quedo acá, me quedo en país. Ahí me quedé. Sigue de acá. Su influjo fue también notable con la cerámica y la religión e instituciones de diversas tribus peninsulares. Entidad o círculo social superior a la familia era el kun céltico o clan, asociación de todas las familias colaterales agrupadas en el torno a una jefa común, especie de comunidad de tipo municipal similar a los clanes escoceses. Ya, a ver, Danilo, sigue. Ya, Danilo. profesor. Cada una de estas generaciones, cada una de... ¿Profesor, me escuchó? Está un poquito entrecortándose. Profesor, ¿Me escuchas, Danilo? profesor.
Tengo mal internet. Sí, tu internet ¿Usted me escucha bien? se está entrecortando. ¿Tú me escuchas bien? Libertado. El mío se escucha entrecortado. No, profesor, usted lo escucha muy apagado también. Danilo sí se le escucha entrecortado. Entonces, Daniel, es tu internet. ¿Sabes cómo hacer? Por el momento, vamos a seguir. Después que se estabilice y empezamos de nuevo, ¿ya? Entonces, sigue, Aidan. Aidan. Pues que Aidan también tenga mal internet. ¿Profesor, ahora me escucha? Ahora sí. Ahora sí, a ver. ¿Profesor, me escucha? Sí, ¿Para poder leer yo? Sí, te escucho. A ver, lee. Ya. Es que... No, es que el internet estaba muy igual y en la mañana también yo tenía problemas con internet. Ay, perdón. O agrupaciones ostentadas. No, es el internet, está mal. Pues igual el mío también estaba entrecortándose. En la última clase estaba leyendo, explicando 15 minutos y no me habían escuchado. Tenía que de nuevo hacer. Aidan. 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 Vamos a esperar a Aidan. Hasta que responda. Aidan, estamos esperando. Prende tu cámara, a ver, quiero ver qué estás haciendo. Aidan. Aidan, ¿qué estás haciendo? Profesor, creo que Leidan tiene mal internet o si no está haciendo otra cosa. Sí, por eso vamos a esperar, porque esto está grabado. Ya les he dicho, pues, tienes que ustedes tener siempre presente eso. Siempre tienen que tener presente. Estos van a mirar siempre a sus padres. Si es que no Profesor, Leidan dice, buenas tardes. Leidan tiene problemas con el internet, está tratando de ingresar. Pero si está acá, está en la clase. Profesor, es que la computadora de Leidan cuando usted estaba, él reinicia su computadora, así que quizás recién la reinició y se ha quedado un poco trabada. Ya. Vamos a ver. Ya, muy bien. Si es así, normal. Claro, ahí siempre suceden algunas circunstancias, ¿no? Ya entonces, a ver, yo voy a seguir para que después haga Amanda, después Danilo, ya ver si es que se ha estabilizado el internet. Cada una de estas agentes o agrupaciones ostentaba un emblema consistente en la representación de un ser natural que se tallaba groseramente en piedras que servían de marcas en los límites fronterizos de sus beetrías. Toda gente tenía su villa o beetría, el Betskun, o metrópoli del clan, situada en el centro de un recinto fortificado, circular o elíptico, sobre una elevación de terreno, en torno a la cual vivían esparcidos por el llano los adscritos al clan. Profesor, sigo yo. Sí. Profesor, creo que Leidan ya tiene buen internet. No era internet, profesor, es que mi parlante, sus cables se han cruzado y ya los arreglé. Ya. Sigue. Sigue Amanda, después vas a ir Aidan y al último Danilo, ¿ya? Profesor. La población cantábrica de las edades neolítica y neolítica, que ocupaba casi toda la zona pirenaica, produjo en tiempos ya históricos el pueblo vasco, que perduró a través de los siglos, aunque con sus fronteras notablemente reducidas.
El norte cantábrico, arcaico y desconfiado ante cualquier innovación o penetración, mantuvo siempre en reserva las fuerzas de recuperación del país durante el tiempo. Los metales en la antigua Iberia. Además de otros círculos culturales o regiones, cabe distinguir en esta época de expansión metalúrgica de tan indudable importancia civilizadora y económica. Otras comarcas, como las del centro peninsular, la del oeste, sudeste, el archipiélago baleárico y el aleárico y en el especial mundo bético cartesino. En las comarcas de la meseta, después de la fase neolítica, sobreviene otra bastante pobre. En cambio, en el bronce occidental abundan los vestigios de una noble industria metalúrgica. Perduran los grabados rupestres llamados insculturas de diseño puramente esquemático y destacan por su singular carácter ciertos collares en forma de cuadrado creciente muy cerrado, forma de cuarto creciente muy cerrado, similares a las lúnulas irlandesas. Hacia la primera mitad del segundo milenio antes de Cristo se desarrolla en la sudeste peninsular una cultura que irradia en el sudeste peninsular una cultura que irradia desde la misma región minera que creó el Neolítico almeriense. En ella aparecen poblados de alguna importancia, sepulcros de inhumación individual, en fosa, en urna o en crista no megalítica, y cerámica de pasta dura, negruzca y pulimentada, de perfiles frecuentemente carenados, es decir, de base más o menos convexa, y vasijas con pie en formas de copa llamadas túnicas o copas argáricas. Después de la época del fulgor megalítico, observa Vicens Vives, los pueblos peninsulares decaen paulatinamente. En Portugal, en Andalucía, la costa mediterránea y los Pirineos, para no hablar de la meseta y la orla cantábrica, se observa un bajón cultural. De él se saldrá con la introducción de la metalurgia del bronce por un pueblo que se estableció en la misma región de Almería entre 1900 y 1600 a.C. y que desde allí fue irradiando las nuevas técnicas del bronce y una serie de tipos artísticos, bélicos y culturales hacia el levante, centro y poniente.
Es posible que no sea un pueblo en movimiento, sino que, como da de costumbre, se trata de grupos de colonizadores en sistema de factoría. Los están reclamando ese punto. ¿Qué? No, está bien, hasta acá es un punto y acá el segundo punto. Ay, perdón. Sigue, sigue mandando. Está bien, En todo caso, su papel civilizador es el mismo. Aidan, ¿estás ahí? Aidan. Profesor, parece que se le ha vuelto acá los parlantes. Ayer, por ejemplo, el profesor estaba con un poco de dificultad del audio. ¿Qué dice? A ver, ¿qué nos dice? Ya mi micro, arregla. Ya, no hay problema. Ya yo voy a seguir esa parte. Los arqueólogos han bautizado esta cultura con el nombre de Argar. Otra vez, no han tenido acierto. Mejora la técnica. Los utensilios de bronce ya no se hacen a martillo o por fundición directa, sino que son fundidos por el procedimiento denominado de la cera perdida. Muchos más perfectos. Ya sigue. Aparecen también las primeras armas defensivas. Los cascos. Cascos, si se han equivocado, ya, cascos. Además, broches, fíbulas, botones metálicos, brazaletes y collares de oro macizo. La mayor parte de estos objetos ha sido hallada en la mitad occidental de la península y no en sepulturas, sino en depósitos o escondrijos aislados. Durante la Edad del Hierro, periodo de Hallstatt, se elaboran espadas largas con doble antena en su empuñadura. Más tarde, hacia los siglos 6, 4, es al revés, 4 está ahí. 4 5 menos y 3, ya sí. 3 antes de Cristo, aparece un sable curvo denominado falcata, producto de influencia centroeuropea probablemente, que además es común en otros países. Producto de influencia centroeuropea probablemente, que además es común en otros países. La cerámica ofrece variadas características. Está hecha a torno, aunque existen también supervivencias de ejemplares hechos a mano. Abundan las necrópolis de diversos tipos en casi toda la península. Las interesantes culturas baleáricas Durante la Edad de los Metales, el archipiélago balear fue asiento de una notable civilización conocida desde hace mucho tiempo por sus interesantes manifestaciones constructivas. La arquitectura... ya no, yo tengo hasta acá, ¿no? La arquitectura se basa en el empleo de grandes bloques de piedra sin devastar, acoplados unos sobre otros, con suma habilidad, sin argamasa ni trabazón. Alguna técnica similar a las construcciones de los pueblos del Mediterráneo oriental, de donde se propagó a las islas occidentales del mismo mar. Abundan en estas islas los... me toca. Todavía le falta, ¿no? Ajá.
Abundan en estas islas de los poblados fortificados de un perímetro de casi medio kilómetro, con murallas flanqueadas a intervalos irregulares por torres, torres llamadas en Mallorca Talayotis, nombre derivado de Atalayas. Se han encontrado en esta isla más de 200, aunque en general se hallan muy destruidos y son de plata circular o cuadrada. Existen más de 1 millar de talayots mallorquines, siendo también abundantes en Menorca, y al parecer cumplían una doble finalidad de torres de defensa militar y la de sepulcros colectivos de incineración, pues en su interior se lleva a cabo la cremación, llevaban a cabo cremación de cadáveres la cremación de cadáveres de personajes importantes. Son monumentos similares a los nurajes o torreones de Cerdeña. Otras curiosas construcciones baleáricas son las navetas y las taulas. Las primeras, también análogas a las llamadas tumbas de gigantes de la propia isla Sarda, reciben dicho nombre por parecerse a una nave en posición invertida y servían como sepulcros de incineración exclusivamente. Abundan en Menorca. La aplicación o uso de sepulcros de incineración exclusivamente abundan en Menorca. La aplicación o uso de santuarios sirviendo a aras o altares para el sacrificio de animales por restos. ¿Qué? ¿Te has pasado creo que una línea? No. ¿O sí? Sí. La aplicación o uso de las tablas o mesas de piedra se ha discutido bastante, aunque se cree eran una especie de santuarios sirviendo de aras o altares para el sacrificio de animales. Por los restos hallados, se conservan unas 20 y están integradas por 2 grandes bloques rectangulares, uno de ellos hundido verticalmente en el suelo y el otro colocado encima en posición horizontal, afianzado a veces por un tercer bloque inclinado. Estos lugares de culto solían estar en el centro de los poblados y eran rodeados por un muro circular. A causa de las semejanzas entre estos tipos de construcción megalítica, se ha llegado a la conclusión que fueron intensas e importantes las relaciones entre los antiguos pueblos insulares del Mediterráneo occidental hacia finales de la Edad del Bronce, 1200 al 1000 antes de Cristo. Se produjeron en el Oriente Mediterráneo diversas alteraciones políticas, tales como la decadencia de los aqueos
Grecia y los egipcios del nuevo imperio. Migraciones de pueblos en el Egeo, y en Asia Menor. Los llamados pueblos del mar y los etruscos, todo ello determinó que a finales del siglo XI antes de Cristo sobreviniera un momentáneo aislamiento, momentáneo, momentáneo. Ya está. Aislamiento entre el Levante y el poniente de Mediterráneo. Sigue, no hay puntos o ha habido más antes. Sigue. No, ya hice los puntos. No estoy. Ya, sí. Sigue. Entonces se establecieron los etruscos en Italia y se rehicieron los fenicios de los mediterráneos. De los fenicios de las invasiones filisteas en Siria, lanzándose luego a la navegación por el Mediterráneo, en el que en tal momento nadie ejercía la hegemonía y constituyendo un vasto imperio colonial. Ocuparon Sicilia, Cerdeña y las Baleares, pasaron el estrecho de Gibraltar y navegaron por el Atlántico. Gibraltar. En plena edad de hierro llegaron los griegos focios al litoral levantino de la península. No pudieron ampliar más sus colonizaciones, porque en el siglo VI a.C. fueron vencidos en la batalla de Alalia, en la costa oriental de Córcega, por sus rivales púnicos, determinando el ocaso de las relaciones directas con Andalucía. Hacia esta época y en la misma costa andaluza empezó a decaer el río imperio de los tartesios hasta que desapareció por completo. Unas edificaciones. Para nosotros nos parece cualquier cosa, pero en esos tiempos era lo máximo porque no habían otras construcciones como la que vemos ahora en nuestras casas. Ahora es diferente, pues. Están hechas de piedra. Es más, mira, con el poco instrumento que tenían, hacían esos tallados bien cuadraditos. El enigmático mundo de los tartesios fue el primer estado organizado que se formó en la península ibérica, hacia finales del segundo milenio anterior a nuestra era, y que adquirió una extraordinaria personalidad política y cultural. El origen de los tartesios es desconocido y se les ha atribuido procedencia etrusca o en otro caso del Asia Menor, de donde también emigraron los etruscos hacia tierras occidentales. Sin duda fueron los primeros hispanos que se relacionaron con los pueblos históricos civilizados del Mediterráneo oriental, llegados al litoral peninsular con propósitos de tráfico mercantil. Por ello y
por su riqueza minera, Tartessos alcanzó inmenso periodo. Poderio. Está en la I, la mayor fuerza de voz. Poderio. Ahí está, ahora en una sola. Poderio. No, en la I está la mayor fuerza de voz. Poderio. Tú estás diciendo en la E, en la I está. Ahí tienes que Poderío. a ver tú. Poderío. Poderío. A ver. Poderío. Ahí está. Sí, no, así de sencillo, ¿eh? Sigue. Por eso que llegué a 2 puntos. Por eso el siguiente. El siguiente. Partiendo de sus primeras factorías en el Bajo Valle del Guadalquivir, factorías en el Bajo Valle del Guadalquivir, se extendieron por toda Andalucía y por el Levante hasta Andalucía y por Levante hasta el Cabo de la Nao, integrando una poderosa confederación de pueblos. Al parecer, explotaban las minas del sudeste peninsular, donde se cree que trabajaban unos 40.000 esclavos. El país de los Tartesios es citado con mucha frecuencia en la Biblia, y siempre en términos de un pueblo rico y rebosante de esplendor. Ya, vamos a ver esto de acá. Estos son abecedarios de cada uno de ellos. De acá ha evolucionado, por ejemplo, nuestro abecedario. Que conocemos. A, B, C, ¿no? Diferentes. Poco a poco ha empezado a evolucionar. Si se dan cuenta, la A se parecen en muchas lenguas, tiene ese parecido. Que tengan claro, silábica nada más. Tienen ese parecido con la A. De los fenicios nosotros hemos heredado también mayor parte el abecedario. Acá tenemos el alfabeto tartesio e ibérico comparados, según Caro Baroja. Para nosotros, por ejemplo, alfabeto y abecedario es lo mismo, es un sinónimo. Que son conjunto de letras, pues, ¿no? Las juntamos y hacemos palabras. Sin embargo, abecedario es para la lengua española y alfabeto para el alfabeto cirílico o griego, porque empieza con la letra alfa, después beta, y de ahí no recuerdo. El hecho es que se le llama también alfabeto, pues, ¿no? Nos vamos a quedar acá, chicos. ¿O quieren seguir leyendo? Seguir leyendo, profesor. Yo creo que hasta porque mi internet no sé si se está escuchando bien, pero se me está volviendo a lajear un poco. Sí, Yo también creo que hasta acá, profesor. Está lajeándose, ¿no? Sí, Amanda tiene que leer, pero mejor vamos a descansar, como también es fin de semana. Además, ustedes si desean leer, pueden ya estar leyendo, pero igual nos vamos a quedar acá. Ahí tienen el libro, miren. Acá está, miren. Acá tienen el libro. Pueden descargarlo si es posible. Acá dice texto. Texto, Alba de la civilización. Ahí van. Y si desean lo pueden descargar en su celular o en la computadora para que lo lean con tranquilidad. Si no pueden descargar, me avisan. No creo que no se puede. Es raro, pero ya, si es que no puede, me avisan. Pero ahí está, este es el libro. Yo lo tengo aparte, pues, ¿no? Pero si no pueden, me avisan igual, se los mando por el WhatsApp, si es posible. Muy bien. Entonces, sí, estoy viendo que el problema es el internet. Sí, profesor, también tengo un poco de internet. Sí, pues, ya Aló. antes. Muy bien, entonces, chicos. Entonces, hasta el domingo.
Cuídense. Chau, chau. El lunes. Hasta el lunes, perdón, hasta el lunes. Chao, Ya, cuídense. profesor. Chao. Hasta el día de hoy.